Bienvenida a tu casa nuevamente, 2026, primer programa de Línea Amiga, ¿no? Así es, Alvarito, muchísimas gracias por todo y a ustedes, cibernautas, wow, qué bendición tan grande estar nuevamente aquí. De verdad, muy, muy agradecidos, muy gozosos porque el Eterno nos permite nuevamente encontrarnos aquí en este espacio, en su espacio, cibernautas, Línea Amiga de la Estación del Cielo. Y nada, como lo decías, Alvarito, sí, venimos con toda, como siempre, yo muy bien acompañada. Aquí es como lo contrario, aquí sería bendita la mujer entre los hombres, porque Amén. de verdad estoy muy bien acompañada de mis amigos, maestros, compañeros. Y nada, vamos a saludarlos. Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Muy buenas tardes a todos, qué rico poder iniciar este nuevo ciclo, esta nueva oportunidad de seguir sirviendo para el Eterno y para todos los que nos están escuchando, anhelando que los corazones de todos los que nos escuchan estén en paz, en shalom y en deseo de seguir creciendo y madurando espiritualmente, y que los temas que acá estemos tratando pues sigan contribuyendo un poco a ese proceso que también están viviendo. Nosotros mismos también crecemos y nos nutrimos de lo que se hace en este espacio, y le damos gracias al Eterno por facilitarnos la oportunidad de trabajar en equipo para el mismo propósito. Amén, amén. Amén. Shalom, shalom familia, ¿cómo están? Alegres y contentos hoy. Siempre. Porque nuevamente volvemos a llevar lo que más nos gusta, la palabra del Eterno. Amén. Para que llegue a sus corazones, para que llegue a sus mentes y para que su palabra sea esparcida por todo el mundo. Amén, así es, de verdad, muchísimas gracias, cibernautas, por habernos esperado, por ese tiempo en el que estuvimos ahí entre, espérenos que ya volvemos y nada, nos llegó ese día tan especial y aquí están, les recordamos, todos los miércoles, 6 p.m., en este momento estamos en el mismo horario de Miami, 6 p.m. a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage en Facebook de la Estación del Cielo en su programa Línea Amiga. Bueno, familia, sin más preámbulos, bueno, vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que hemos venido trabajando, teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos una línea durante todo el año, en el cual pues obviamente vienen unas aristas allí, que a veces ustedes veían que como que tomábamos algunos otros subtemas, pero siempre se partió de lo que llamamos identidad, el trabajo de la identidad. Este año continuamos porque no vamos a parar allí, decimos que el tema central o el eje central es si sabemos quiénes somos, especialmente si sabemos quiénes somos en el Padre, si sabemos a qué pueblo pertenecemos, de dónde venimos, pues vamos a saber para dónde vamos. O de lo contrario, vamos a estar fragmentados, vamos a estar perdidos, vamos a estar en ese tema de, venga, es que yo no sé quién soy, no me entiendo, estoy confundido, ¿qué está pasando? Y bueno, ok, que podemos tener algunos momentos de eso, vale, pero entonces es volver a lo mismo, listo. Nos estamos como perdiendo un poquito en esa área. Encontrémonos y revisemos realmente esas raíces. Revisémonos el Padre, quién es, entendiendo como lo dice su palabra, que uno es, solo uno es nuestro Abba, nuestro Señor, y a qué es lo que él quiere para con nosotros, qué es lo que el Eterno ha hecho en cada uno de nosotros al apartarnos, al escogernos, al colocarnos allí como su luz, como sal en este mundo, precisamente para eso, para que nosotros demos esas buenas nuevas, repliquemos para que seamos seres humanos. Me acuerdo que el año pasado hablamos mucho de justicia, de rectitud, y traíamos a Noé, traíamos a Moisés, traíamos a estos personajes que nos trae la palabra, que no son ficticios, que no son una leyenda, que no son un mito, que son una realidad, y que nos los presentan allí precisamente para eso. Son ese espejo donde nos debemos encontrar y donde decir, sí, soy un ser humano, tengo errores, me equivoco, pero también tengo un Padre que precisamente al decirme quién soy en Él, al mostrarme ese código o esas leyes, ese manual de vida, pues voy a encontrarme y voy a tener una vida diferente. Entonces, el objetivo es ese, que continuemos este año trabajando. Vamos a tener derivaciones, porque va a ser así, créanlo. No les voy a decir exactamente, no, es que identidad hoy, pasado mañana y el otro mes, no. Nosotros estamos con un tema en particular, sí, porque queremos, y recuerdo que nos estábamos específicamente, don Álvaro nos estaba comentando mucho acerca de eso, un poquito conocer la historia,
de conocer esas raíces que nosotros estábamos hablando, de, bueno, quiénes realmente eran esos patriarcas que nos dicen la palabra, porque tiene un objetivo en particular, y es eso, es saber encontrarnos y decir, venga, yo realmente vengo de ellos, soy linaje de Abraham, como nos lo dice la palabra, y eso tiene un sentido al nosotros aplicarlo en la vida, no es de gratis. Es realmente cómo me estoy comportando en relación al otro, cómo me estoy viendo yo mismo y cómo estoy viendo al otro, qué tanto le estoy abriendo la puerta al otro en misericordia, en bondad, en mansedumbre, qué tan generoso, qué tan servicial soy. Y todo eso tiene que ver precisamente de dónde venimos y de nuestras raíces. Entonces, cibernautas, vamos a continuar precisamente hablando de estos temas, ¿vale? Entonces, nada, chicos, iniciemos ahora sí, vamos en materia con lo que nos toca en este hermoso día. Sí, venimos con un tema de identidad y creería yo que es lo más importante que nosotros deberíamos de tener en cuenta. Total. Porque no sabemos realmente cuál es nuestra descendencia. ¿Sí? Creemos de que pronto nuestro abuelito, nuestro bisabuelo, pero hasta ahí llegó la historia. Exacto. Y no sabemos más. Y la pregunta es, efectivamente, ¿de dónde provenimos nosotros? ¿De dónde venimos nosotros? ¿De quién salimos nosotros? ¿Y de dónde viene esa genealogía que hoy nos hace aquí escuchar la palabra del Eterno? Amén. Entonces, decía Adriana, nuestros patriarcas. Entonces, para que retomemos, patriarcas. Abraham, ¿cierto? Tuvo un niño que era la promesa que llamaba Isaac. Le colocaron Isaac porque significa risa, alegría. Esto fue porque Sara al escuchar a los ángeles que le decían teniendo casi 90 años diciéndole que iba a tener un hijo, ya claro, ya Henry dijo, no, pues a esta edad. Claro. No me vengan con chistes. No me vengan con bromas. Entonces, el ángel que representaba al Eterno, a nuestro Elohim, a nuestro Dios, dijo que ¿por qué se ríe Sara? Dentro de un año volveré a visitarte cuando nazca tu hijo. Y le llamarás por nombre Isaac, que significa eso, risa. Después de Isaac, la esposa de Isaac no podía tener hijos. Isaac ora por su esposa y puede dar hijos. Y de ahí salen dos hijos que dicen, dentro de ti hay dos naciones, ¿cierto? Y esas dos naciones eran Esaú y Jacob. Pero Jacob sigue la línea, ¿cierto?, de la descendencia. Cuando hablamos de la descendencia estamos hablando es que sigue la línea de su abuelo Abraham, ¿sí? Cuando en las escrituras hablan del campamento, ¿sí?, es porque está refiriéndose de que está estudiando o siguiendo la palabra del Eterno. Jacob sigue esa misma línea. Obviamente existen muchos sucesos, claro, que han pasado, pero entre esos tres patriarcas el Creador da una promesa. Acordémonos que nuestro Elohim es un Elohim de promesas y cumplimiento. Correcto, y que las cumple, exacto. Entonces, aquí llega esa historia donde le promete a Abraham que va a ser como las estrellas. En el firmamento. Sí. A Isaac como la arena. En el mar. Y a Jacob como el polvo. O sea, eterno y grande. Infinitos, o sea, una descendencia incontable. Totalmente incontable. ¿Sí? Entonces, llega Jacob, pero Jacob tiene 12 hijos. Miren, viene de tener un hijo Abraham, después Isaac tiene 2 hijos, después Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos entran a Egipto, pues porque existía hambruna, había desierto, no había agua, no había comida. Les tocó viajar a Egipto. El Creador permitió que viajaran a Egipto por medio de su hijo Joseph, ¿cierto? Joseph preparó el camino para que el pueblo de Israel llegara allá. Entonces, llegan estas 12 familias, 12 tribus que se llaman, y esas 12 tribus son la que empiezan a conformar a un pueblo que es llamado Israel. ¿Por qué? Porque Jacob, en la pelea con el ángel, acordémonos que el Creador le cambia de condición a Jacob. Le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Israel. ¿Sí? Israel. Entonces viene esa promesa, sale
ese pueblo, después de 430 años de Egipto, después de haber tenido más o menos 230 años de esclavitud, salen de Egipto y comienza a haber algo histórico aquí, ¿cierto? Que eran esclavos del faraón, pero Dios tranquilamente puede haber sacado su pueblo, ¿no? ¿Sí? Porque el Creador dice por allá, es que me acordé de ustedes. No es que Él se haya no es que Él se haya olvidado y que después diga me acordé de ustedes, sino de que el pueblo clamó a una sola voz. Sí. Es cierto. Cuando el pueblo clamó a una sola voz, ojo que ahí hay una clave muy fundamental Importante. y eso es para todos. Sí, total. Cuando un pueblo está unido en consonancia con el Eterno, en unión con el Eterno, clamándole a Él porque sabe de que Él solamente puede hacer eso, sacarlos de ahí. El Eterno no lo sacó antes, ¿por qué? Porque en ese momento le pertenecían al faraón de Egipto. Y si Él lo saca, estuviera yendo en contra de sus propios mandamientos, Sí. de su propia estructura, digámoslo así, jurídica, ¿cierto? Y legal. Por eso no lo sacó de una. ¿Qué hizo Él? Llevó hasta el extremo al faraón, lo llevó al extremo, lo llevó al extremo, lo llevó al extremo con las 10 plagas, y en la última plaga dijo al faraón, ya no más, váyanse de aquí, para donde ustedes quieran, hasta luego, los echó. Entonces ahí el Eterno retoma nuevamente a su pueblo, legalmente lo retoma porque ya lo abandonan, lo retoma, salen para el desierto, ¿cierto? Y resulta que habían dos caminos. Uno para llegar rápido a la tierra prometida que el Creador ya le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? La tierra prometida, donde fluye Leche y miel. leche y miel, ¿cierto? Sí. Entonces tenían un camino directo para llegar, llegaban por ahí en 3-4 semanas, ¿cierto? Les dijo, no, vamos a voltearlos por aquí para que no se enfrenten a la guerra. Ellos vienen de estar muchos años en Egipto, aparte fueron esclavos. ¿Cómo se van a enfrentar ante un pueblo a la guerra cuando no están preparados? Se van a asustar y se van a devolver a Egipto a la esclavitud. Como Están 400 años, ¿no? Cansados. 430 Están años. cansados. Pero de los Estuvieron 430 más o menos 230 fueron esclavos. Esclavos, sí. Claro, mucho tiempo. Entonces, claro, mucho tiempo. Entonces no los pasa por la tierra de los filisteos, que eran los grandes enemigos de El Israel, camino más corto. que era más corto, que llegaba en menos tiempo, y los llevó por otro lado solamente para protegerlos. Eso es Pero, clave. pero hay una analogía también. Hermoso eso. Nosotros todos siempre queremos el camino, Fácil. El corto. El rapidito. pero no entendemos la voluntad Eso. y los pensamientos que tiene el Creador para nosotros, lo que Él Amén. quiere para nosotros. Amén. El camino de perdición. Es correcto, el camino corto es El corto camino es el de la perdición. Ajá, el más fácil. Sí. Es más fácil. Sí. Nos llevó por todo un desierto, nos hizo pasar el mar, eso también tiene una connotación, pero no la vamos a tocar aquí porque nos quedamos ahí mucho tiempo. Tan lindo. Pero nos lleva por todo ese territorio solamente para algo. Para que nosotros aprendiéramos cómo era el carácter de Él y para Él entender qué había dentro de nuestros corazones. Sí, para hablar a nuestro corazón que ve. Y nos fue preparando poco a poco. Por eso por allá encontramos algo que el alfarero va torneando la figura de la jarra, ¿cierto? Lo mismo, Él quería irnos formando, moldeando, adecuando, formando un carácter conforme al carácter De él. del Creador. Así es. ¿Sí? Entonces, ahí llega y dice, es que yo quiero ser su Dios, Deuteronomio. Yo quiero ser su Dios, Deuteronomio 7, del 6 al 8. Pero yo quiero que ustedes sean mi pueblo. ¿Sí? Y yo quiero, más aún, yo quiero habitar en medio de ustedes. Y que ustedes estén alrededor mío. Porque es que yo los quiero proteger. Como el Padre que yo soy de ustedes. ¿Sí? Entonces, ese abrigo, ¿cómo lo hizo? Caminando por el desierto, hablándonos al oído para que nuestro corazón se llenara de Él. Eso es lo fundamental, pero Él dijo aquí, yo les he dado unos mandamientos, unas leyes, pero de pronto esos mandamientos y esas leyes no quedan grabadas ni en el corazón ni en la mente. Trabajaría como un teléfono roto. ¿Se acuerda cuando uno trabajaba, cuando uno jugaba Ay, sí. teléfono roto? Sí, sí. Que arrancaba el mensaje y terminaba otro. Más distorsionado. Sí, distorsionado llegaba.
Sí llegaba. Entonces, ¿qué dijo el Eterno? Vamos a hacer un contrato entre ustedes y yo. ¿Sí? Pero casi siempre la palabra él arranca primero un contrato entre yo y ustedes, ¿cierto? Porque él es el supremo, él es el que ordena y él es La el que autoridad. dice, es la autoridad. Entonces ahí instauró cuando nos entregó los mandamientos y dijo, es que ustedes son mi pueblo escogido, el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces nos entregó unos mandamientos como un convenio. Hagamos un ejemplo. Tú haces un contrato, le pasó a uno de mis compañeros de trabajo en la empresa, hizo un contrato de arrendamiento de un apartamento con un amigo, lo hizo verbal y le dijo que el contrato era a un año, pero a los 4 meses le salió pidiendo el apartamento. ¿Por qué lo tuvo que entregar? Porque no había un contrato legal escrito Claro. donde estuviera estipulado las normas o las condiciones de arrendamiento. Entonces, ¿qué dice el creador? No, vamos a tomar un contrato entre yo y ustedes para que no se nos olvide nunca. Porque yo soy un Elohim fuerte, poderoso, porque con mano fuerte le sacó de Egipto al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero no solamente eso, soy un Dios de pactos y soy un Dios de promesas que los cumplo. Entonces, para que esto quede escrito y esto sea verdadero, hay que asentarlo. Entonces, entregó los mandamientos en 2 tablas. Como cuando usted entrega un contrato, ¿dónde lo entrega? En un papel, hay que firmarlo. Y lo hizo en piedra. Correcto, y dice la palabra que con el dedo de Elohim hizo y escribió los mandamientos en la piedra. Así Como es. quien dice, no me van a salir con que yo no hice nada, yo no les Con di, que yo no dije, sí. sí, yo no lo entregué. Entonces, oíme, a partir de ahí, comienza una historia de un pueblo que se siente seguro porque tiene un Dios fuerte y poderoso y único. Y lo que más detesta a él son que nosotros nos salgamos de esa línea de obedecerlo. Aquí hablábamos una vez que Juan dice, si me amáis, si tú me quieres demostrar que me amas, Guarda mis mandamientos, y ese guardar los mandamientos significa que hay que cumplirlos. primero estudiarlos, ¿cierto? Escuchar, estudiar y aplicarlos en Por nuestras obra. vidas. Eso es amar a Dios. No es que ahora amar a Dios, ay no, pues tan bonito Dios, y yo amo a Dios, y si yo aquí preguntara quién cree a Dios, todo el mundo va a decir, yo creo en Dios. Ajá. Así Y es. si yo preguntara quién le cree a Dios lo que tiene escrito en la Torah, ahí sí todo el mundo va a frenarse, porque en la Torah está escrito algo que Él dice y que nosotros vamos en contravía de lo que Él está diciendo. Pero eso sí queremos que Él esté ahí al lado de nosotros para protegernos, para abrigarnos, para guiarnos, para bendecirnos, para darnos trabajo, darnos salud, darnos bienestar, darnos casa, carro y beca. Como El Dios muchos de los, proveedor. Ajá. como muchos de los jóvenes de hoy en día, Únicamente. que quieren que sus derechos se cumplan, pero los deberes nada. Correcto. O sea, yo tengo deberes, yo tengo que hacer, no, a mí demen, porque es que yo me lo merezco. Y demen. No, Correcto. no nos merecemos así nomás. Y es importante también desde entender allí ese lugar de hijos, ¿no? Sí. Ese lugar de hijos. Porque es que no, todo el que dice yo creo en Dios, soy hijo. Con todo respeto, pero los demonios, la palabra lo dice, los demonios creen. Los demonios, y palabras saben, y harta. Pero Y ellos hasta n- tiemblan. exacto, y ellos Dicen no las son. escrituras. Entonces, eso es importante también tenerlo como claro allí en lo que tú estás diciendo. Y me gustaría, y qué pena, John Álvaro, ahí Dale. unas palabritas, porque estaba escuchando, eso de escucharte, de hacer Shema, eso de escucharte, es muy interesante lo que nos traes, porque hay algo con lo que empezaste muy importante y es la unidad, ¿ya? Y lo vemos hoy en día, y recuerden, cibernautas, que uno de los objetivos de este programa en Línea Amiga es cómo tomamos esta palabra de vida, cómo tomamos el eterno, pero eso, vamos a ponerlo por obra, vamos a aplicarlo al quehacer, al día a día. Entonces, cuando decías el tema de la unidad, es eso, es realmente somos unidad en nuestros hogares. Aquí todos pertenecemos a una familia, todos pertenecemos a un hogar. Claro. Todos. Así la persona viva sola, un ejemplo. O tenga su familia, no sé, en otro país, en otra ciudad, pero pertenece.
pertenece a una familia, sea grupo sanguíneo o sea por convivencia. Es importante revisarnos qué tan unidos somos y lo que representa eso de unidad. Porque cuando nos estábamos hablando y mirábamos allí si hablamos de unidad, pero hablamos de eso, de que el Eterno nos ha entregado unas leyes, unas normas, unos estatutos, eso nos rige en unidad, nos permite que nos rijamos en unidad. Total. Nos permite que nosotros realmente, con mi hermano, no me refiero a hermano de sangre como tal, sino, digamos, Prójimo. a mi prójimo, gracias, a mi prójimo, realmente nosotros allí estemos en una unidad. Porque, y lo mencionabas, porque algo que el Padre no quiere es que nosotros nos salgamos de ser ese pueblo. Entonces, si nosotros vamos en contravía, pues obviamente no vamos a estar unidos, vamos a estar divididos. Vamos a tener el hecho de que pensemos diferentes, porque todos pensamos diferentes, afortunadamente, gracias al Eterno. Hablábamos con un psicólogo que es decimos nosotros en nuestra rama, en nuestra jerga, es una eminencia. Él dice, todos somos neurodivergentes, todos los seres humanos somos neurodivergentes, que hoy en día lo quieren colocar como especial por ciertos niños o ciertas patologías. No, todos los seres humanos lo somos. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. A ver, eso de pensar, no. Pero el hecho de que yo piense diferente a mi prójimo, sí hay unos puntos de convergencia. Correcto. Y es ahí donde estamos hablando de esas leyes, de estos estatutos, de estas normas que el Padre nos ha dado. Entonces, cuando nosotros revisamos en casa y cada uno aquí, padre de familia, docente, pastor, bueno, ama de casa, aquí el joven que nos está escuchando en este momento, revisen eso. Bueno, ¿realmente hay unidad en mi hogar? ¿Realmente cuál es mi lugar allí? Porque también eso es importante que lo revisemos, no solamente desde la identidad que la estamos hablando aquí como pueblo, como quiénes somos para el Eterno, pero en mi casa realmente, ¿cuál es mi identidad? En mi casa realmente, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en ese lugar donde si eres hijo tienes un papá físico, una mamá física? ¿Qué tanto tú hablabas de autoridad? ¿Qué tanto nos estamos sometiendo? ¿Qué tanto estamos en eso de cumplir? Que eso es lo que nos permite la unidad. O si no vamos a poder ser coherentes, no vamos a poder relacionarnos de una manera sana, que es lo que el Eterno quiere. No vamos a poder, y lo veíamos mucho cuando tú mencionabas el tema de las plagas en Egipto, que ya Faraón dijo, no más, no quiero que se vayan, porque claro, él estaba totalmente en contra de. Correcto. Y entonces ahí obviamente no había una concordancia, incluso el hecho de que él ni siquiera, miren lo que es el no estar unido, incluso decir, yo no entiendo lo que estás haciendo, ¿por qué? Porque como pensamos desde el egoísmo, desde el yo, Claro. desde el yo, entonces me cuesta ponerme en tus zapatos y entender un poco lo que estás haciendo. Entonces, eso me parecía muy importante y quería ahí como revisarlo, como ponerlo ahí antes de que siguieras. Además, porque es importante, y ahora de último lo decías, el Eterno con el dedo de Dios nos escribió esas normas, esos estatutos, y traías un ejemplo con un compañero tuyo que por no tener un contrato escrito, por no ser claros, honestos, íntegros, pues vamos a perder muchas veces las cosas. Vamos a perdernos, vamos a desviar. Tal cual. Exacto, entonces de ahí también la importancia, y piensen, cibernautas, por favor revisémonos. Primero, el tema de la unidad, que eso me pareció clave cuando tú lo mencionabas. Realmente, ¿qué tanta unidad hay? Y empezando por el Eterno. O sea, yo estoy en Él y Él en mí. Eso es clave. Que ahora me imagino tú vamos a andar un poco más allí. Pero eso es supremamente importante. Y segundo, eso es lo que me va a permitir a mí poder, dentro de mi grupo familiar, incluso no solamente familiar, mis compañeros de trabajo, en los otros escenarios donde nos movemos, así tengamos pensamientos diferentes, va a haber una unicidad, va a haber un punto en particular que nos converge como pueblo. Correcto. Y eso es importante. Sí, miren lo que dice el Salmo 100, versículo 3. De hecho es un salmo cortico, ¿no? Y es hermoso. Dice, reconoce que, aquí dice, como dice la escritura, que Jehová es Dios. Uh-huh. Si lo hablamos yo diría, reconocer que Adonai es Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bello. Sí, Me trae recuerdos. sí. Era el coro que cantábamos en el colegio americano cuando era una adolescente, ¿no? Hermoso salmo.
Hermosísimo. Precioso. 100, es cortico, apenas tiene 5 versículos. Sí, ese salmo se encuentra musicalizado, es hermoso. Entonces, Él nos está dando a nosotros, nos está diciendo, pilas, que yo soy el creador de todo. Sí. Pilas, que yo soy el que tengo el poder. Pilas, que yo los crea a ustedes. Hablábamos en otras sesiones que en nuestro ADN está inscrito el nombre de Él. O sea, nosotros ya tenemos dentro de nosotros un soplo de vida, Amén. un aliento de vida. Cuando Él sopló en nosotros, aliento de vida, Él sopló su ADN dentro de nosotros y nos hizo conforme a su identidad, conforme a lo que Él es. Lo que pasa es que en el camino, por más que tengamos ADN, se nos perdió nuestra identidad. ¿Qué hacemos con eso? Entonces lo que decía Adriana ahorita, importantísimo la unidad. Sí. Todos queremos que llegue nuevamente el Mesías. Amén. Todos queremos que Yeshua vuelva. Amén. Pero como el Eterno sacó a su pueblo de la esclavitud, porque estamos en la esclavitud hoy en día. Claro. Estamos permeados por Estamos la en el desierto. esclavitud. Estamos permeados por esos dioses de Egipto. Sí. Estamos permeados por esas culturas. Y decimos, no, nosotros no lo vemos. Cuando vemos televisión y vemos cosas que no son. Cuando escuchamos música que no va acorde a nuestra vida o lo que el Creador quiere. El en nuestra celular vida. se vuelve nuestro Dios. El celular, correcto, ¿sí? Entonces tenemos que ir haciendo ese paralelo entre lo que el Eterno quiere para nosotros y lo que nosotros estamos viviendo y que le gustaría conforme al Eterno le gusta que nosotros estemos viviendo o caminando con su palabra. ¿Sí? Ahora decíamos, la analogía está ahí. ¿Qué le pasó al compañero mío? Perdió el alquiler de estar viviendo en un buen apartamento. ¿Por qué lo perdió? Porque no asentó una firma. Exacto. Y eso también llama compromiso, Exacto. llama orden, llama disciplina, Responsabilidad. llama responsabilidad. Exacto. Entonces le tocó salir con su esposa y con su hijo. ¿Usted sabe qué significa estar trasteando? Uf, tremendo. Eso es Sí. aburridorcísimo. Aburridor y las cosas se deterioran. Correcto, se van dañando. No, Se van y es dañando. como- Que, Y ahora- en los trasteos se pierden cosas, ¿no? Y es como hasta pensar, Se daña. venga, yo en serio, ¿de dónde soy? ¿Para dónde voy? Eso te lleva a eso, ¿no? Claro. Ok. Sí. Y te hace perder identidad. Soy porque un no- gitano. Claro, y también es un tema de identidad, porque no tiene uno sentido de pertenencia del lugar donde uno está viviendo. Total. Y es que el problema es que es también de perder esos privilegios que el Eterno nos da, Ujú. de poder vivir tranquilos, ameno en un sitio donde queremos estar, viviendo en armonía con nuestra familia, porque no entendemos qué es creer en la palabra de Dios, Exacto. creerle de verdad. Porque si nosotros entendiéramos lo que dice en Deuteronomio 7, del 6 al 8, o al 7, y dice así, porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Dios. Tú eres pueblo santo. Santo en hebreo es Kadosh. Significa estar apartado del mundo de Egipto y estar conforme a la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros. Ujú. Y volvemos a lo mismo, nosotros queremos nuestra propia voluntad, Así queremos el camino por los filisteos y no que el Creador nos vaya formando por el desierto. es. Exacto. para allá Queremos lo más fácil. Exacto. ¿Sí? Adonai tu Dios, Jehová tu Dios, te ha escogido. Oíme lo que está diciendo aquí. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Un pueblo qué? Especial. Tenemos que ser especiales. ¿Queremos ser luz? ¿Queremos ser especiales? Total. Amén. Hay una fórmula. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, escogió un pueblo, no porque fuera el más hermoso, no porque fuera el más numeroso, sino que a él le plació escogerlo. Así es. Y dijo, vas a ser lo más especial que yo Especial tenga. tesoro. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Ojo, que la vanidad no se nos suba. Os ha querido Adonai y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Ah, No somos nada.
Total. pero Él se enamoró de nosotros. Él nos ama Así. y nosotros queremos levitar. Sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento. Óigame aquí lo importante. Sino porque Adonai os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, patriarcas. ¿Quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. Que ahí viene nuestra descendencia. Tenemos que ir, buscar más archivos para ver de dónde es que verdaderamente venimos nosotros. Os ha sacado Adonai con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. Conoce pues que Adonai tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Dios qué? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta que no entendamos eso y no clamemos a una sola voz al Creador, arrepintiéndonos, clamándole que estamos arrepentidos, que queremos ser fiel a Él, que queremos obedecerle, pues seguiremos esperando que llegue el Mashiach. Así es. Y Abraham, ¿no? Pues la fe, esa fe que no se ve, creer en el Señor. Y Romanos capítulo 4, versículo 17 destaca la fe de Abraham al creer en Dios, que tiene el poder de dar vida a los muertos y llamar a las cosas que no existen como si ya existieran, cumpliendo sus promesas de hacerlo Padre de muchas naciones. Y el texto dice, te he puesto por Padre de muchas gentes, en algunas traducciones o naciones, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, destacando a Abraham, y Pablo lo menciona en varias citas, menciona a Abraham como ese padre de la fe, que creyó en el Señor. Y ya tú nos contaste el año pasado el tema del sacrificio al hijo, el hijo de la promesa, ¿no? Correcto. Que, o sea, que es una cosa increíble. Uno que es padre, uno entiende que vaya, sacrifique a Salomé. Uy, no, yo me voy. Difícil, ¿cierto? Pero él creyó y no renegó. Mire que hay algo, a nosotros los varones, hay algo que de pronto algunos les mortifica, o les parece imposible, o les parece que no es así, porque en una parte más adelante habla de que no es así, en el Nuevo Testamento. Pero el Creador le dijo a Abraham, vamos a hacer un pacto entre mí y tú, le dice el Eterno a Abraham. Y Abraham le dijo, sí, cuéntame, ¿cómo es esto? Entonces el Eterno le dijo, vamos a hacer un pacto de sangre. Y le dice a Abraham, ¿cómo es eso? Te tienes que circuncidar tú y todos los varones de tu familia. Y Abraham dijo, no. Dejó de hablar con él y él mismo cogió el pedernal y se circuncidó y circuncidó a sus hijos y a todos los que estaban con él. Todos los varones, sí. ¿Lo pensó? ¿Será que eso es así? No, eso ya no es así. No, yo creo que eso no va. Eso no tiene que ser. ¿Para qué? Si de corazón solamente basta. Pero Abraham creyó. Y por haber creído, ¿qué pasó? El Creador cumplió las promesas. Y era el amado de Dios, ¿no? Abraham era el amado de Dios. Claro. El padre de la fe. ¿Por qué? Esa fe que hablamos en español, que es emuná, significa también lealtad. Le fue leal al Eterno. Y no solamente le fue leal, también esa palabra emuná significa confiar o confianza. Abraham confió plenamente en Dios. Y como dice el apóstol Pablo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es creer en algo intangible, ¿no? Que no es fácil. Es que salir de su tierra donde estaba, que el Eterno le dijo, camine, usted va para un lugar donde yo lo llevo. Camine, Sara, conmigo, coja maleta, chao, vámonos, sin saber para dónde. Y no había mapa, no había Google Maps, simplemente coja, hágale. ¿Y qué hizo Abraham? Lo hizo. Sí. Lo hizo. O sea, ¿qué más que eso? Él no sabía para dónde iba, él no lo vio. Cuando sale de su tierra. Nosotros hoy en día tenemos que tener la seguridad completa y absoluta de qué es. Porque si no, sí, necesitamos un Google Maps, venga, ¿Usted mándeme imagina la a foto, Moisés en esa época con Google Maps? No, vámonos por acá, aquí no están los filisteos. Y referente a lo que dice Adrianita, que me parece muy interesante, Adrianita, y que no salió solo, salió él y su parentela, o sea, la responsabilidad de mover
sus siervos, No lo mover, pensó, ¿no? mover a su Claro. sobrino, mover a su ¿Sabes esposa, qué? mover toda su descendencia, hijos no, porque todavía no estaba la promesa, pero mover toda la familia. Y hágale. Y que en el camino, me imagino, no está en las escrituras, güey, ¿y usted para dónde nos va a llevar? ¿Para dónde vamos? No, como dice Adrianita, no tenés un mapa, no tenés un GPS. Hágale. No, el GPS mío es el El Señor. eterno, exacto. Exacto. Total. Johncito está calladito Estoy hoy. escuchando. Hágale, Johncito, usted que también es un hombre No, lleno de sabiduría. estoy- Acércate al micrófono, Estoy Johncito. aquí meditando en lo que John Álvaro nos está comentando de que Háblale de frente. esa identidad Eso. que nos caracteriza a los que creemos en el Elohim de Israel, nos lleva a reconocer que el Eterno, Él fue el que creó el pacto para nosotros y somos nosotros los que decidimos si lo recibimos o no, ¿cierto? De todas maneras, y Tremendo. escuchando un poco acerca de lo que decía John Álvaro de lo que Abraham logró hacer, que aún ante un mar de incertidumbre, él solo, porque ahí no estamos todavía conformados como pueblo, sino es un patriarca, a él solo le tocó tomar una decisión y detrás de él venía una familia que él tuvo que como conducir, o sea, convencer también de cierta manera para que copiaran con esa instrucción que el Eterno hizo y precisamente por eso es el patrón a seguir como individuos, porque somos parte de un pueblo, pero individualmente son acciones que también tenemos que tomar, o sea, hay acciones individuales, hay acciones de pueblo y el proceso que el Padre fue mostrando dentro de esa construcción de ese pueblo va mostrando cuáles son las acciones individuales y cuáles son las acciones como pueblo. Y dentro de lo particular de esa identidad es que como pueblo tenemos una constitución, tenemos Eso. una instrucción, Correcto. que es la que como pueblo recibimos e individualmente también empezamos a orar en función de eso. Y lo más bonito es que aún sabiendo el Padre que nosotros nos íbamos a equivocar en ese pacto, porque nos hemos equivocado cuando desobedecemos, cuando nos desviamos del camino, pues dejó todo un plan que es tener siempre un referente, un patrón a seguir para volver al camino, que en este caso es Jesús Yeshua, quien realmente mostró cómo se cumple ese pacto, cómo se cumple el pacto desde la carta, desde esa constitución que el Eterno dejó, y él le dio un sentido más profundo incluso a lo que Exacto. quizás el pueblo por error se empezó a desviar del camino, porque pensaba que esto era un tema de quién es el que más cumple mandamientos, y a la hora de la verdad es quien más vive el amor para obedecer, es decir, más que porque me dijeron tengo que cumplir esta lista, es yo qué es lo que quiero hacer por el Eterno y me rindo a sus pies, y rendirme a sus pies implica acepto que eso tengo que cumplirlo. Entonces creo yo que pues que todo este tema de la identidad nos enfocamos a hablar todos estos temas porque lo que queremos es que las personas sean conscientes de que existe un Dios único, verdadero, que existe una palabra que Él dejó escrita y que no son palabras vanas, y que Total. aquel que decide seguir ese camino, hay promesas de bendición, y aun cuando incluso en este plano o vida que podemos vivir hoy en día, podemos vivir situaciones que no a nuestros ojos son dificultades, calamidades. Incluso estamos viendo ahorita situaciones Ese que están camino pasando. largo, ese camino largo Ese que hizo camino pasar largo por el de desierto. cosas que no son agradables a nuestros ojos, Total. se constituyen en ese caminar para aprender a vivir Exacto. en obediencia, para aprender a vivir en sujeción, Exacto. para aprender a vivir lo que Yeshua vivió, lo que Jesús vivió, Exacto. porque de alguna manera, si Él es nuestro patrón a seguir, cuando vemos los pasos de Él, nos vamos dando y realmente entendemos que son los pasos de Él, ahí decimos, nos falta todavía cosas por vivir, tanto buenas como no tan buenas a nuestros ojos. Entonces Amén. creo yo que esa identidad, reconocer que hay pactos, reconocer que nosotros debemos someternos a ese pacto, y someternos es una palabra que suena de pronto muy dura, pero someternos es tener la humildad de decir, no, yo no soy el que controlo mi vida, Exacto. mi vida está guiada por lo que el Eterno dejó algo claro, Someternos a la voluntad a la voluntad, del Padre. Total. tener claro de que quién más humilde que Yeshua, y si yo debo ser humilde, ahí tengo a quién seguir. Sí, Es que así lo de hizo sencillo. él. Entonces El yo ejemplo. creo Por ejemplo. Claro. que el tema de la identidad se convirtió en el estandarte del año pasado, y es el comienzo de este año para dar el derrotero de siguientes, porque la importancia es que reconozcamos que nuestra identidad está basada en ese Dios que creó el universo y que nos creó a nosotros. Y mientras nosotros desconozcamos ese principio, la identidad se pierde. Y eso es lo que le ha pasado al pueblo de Israel.
olvidarse de que tiene un Dios que le dijo cómo tenía que seguir. Y Exacto. mira, John, discúlpeme, yo digo algo de lo que me gustó, John, dijiste algo sobre cumplir la ley y que no se vuelva una carga, sino que sea un deleite, ¿no? Y pensaba entonces en algunos textos bíblicos y el Salmo 119, versículo del 47 al 48 dice, me deleito en tus mandamientos, y cuando yo me deleito no es una carga. Ese es el problema que tenemos ahora, que Es para un gozo. sí, claro. Nosotros que somos creyentes, que llevamos muchos años en la palabra, el cumplir los estatutos del Señor no es una carga, Adrianita. Se convierte en un gozo, Claro. y lo disfrutamos, y creo que ya es un estilo de vida de nosotros, ¿no? Correcto, se Total. convierte ¿Cierto? en Ya eso. se vuelve en un estilo de vida. Para mí, Eso. un ejemplo, lo que yo hacía antes, emborracharme, y no lo hago ahora, para mí no es una lucha, no se convierte en que yo voy a volver a caer. Obvio que tengo que tener mis precauciones, ¿no? Como ser humano, pero para mí eso no se vuelve una imposición. Ciertas cosas que yo hacía en el pasado no se vuelven una imposición, no se vuelven una carga pesada de llevar, ¿no? Entonces el Salmo 119 dice, me deleito en tus mandamientos porque los amo. Miren lo interesante, porque lo amo, dice esta nueva versión internacional. Levanto mis manos hacia tus mandamientos que yo amo y medito en tus estatutos. Yo creo que debemos amar la ley del Señor, porque Él la hizo. Mira que hay eso que decías ahorita cuando ahí dice amo los mandamientos, entonces uno tendría que preguntarse qué significa amar los mandamientos, ¿no? Claro. Y también cuando se dice que tus mandamientos no son una carga, o sea, Son creo que gravosos. no sé si es en el Brijacha donde se dice no son gravosos, No son gravosos, pero sí. no me acuerdo ahorita la No cita, en los ¿verdad? evangelios creo que es. Y a veces pensamos que decir no gravoso significa es que no me van a implicar un esfuerzo, ¿no? Ajá. Eso no significa Exacto. gravoso. Gravoso es no traen mal para mí, o sea, no Exactamente. traen una consecuencia amarga, o no la debe tener, sí, porque son para vida, son para Es que los vivir una mandamientos son libertad, para guardar nuestra vida. para guardar Exacto. eso, es más, dan vida, sí. El problema es que digamos en general la humanidad y el mismo pueblo de Israel ha caído en eso en su momento cuando no reconoce que guardar los mandamientos es un deleite porque nos ayudan a andar por un camino que está trazado, que tiene una promesa de cierre, que tiene algo muy allá en el camino final. Cuando nosotros no nos convencemos en nuestra identidad de que ese camino de vida a la vida eterna existe y es una realidad, pero que como no lo tocamos, que no lo podemos vivir ya, tenemos esa ansiedad de que todo lo queremos tener ya. Entonces al no convencernos de eso, empezamos a dudar, y el amor en los mandamientos es realmente yo creer que son verdad, y aparte de eso de que lo que prometen cuando los cumplo se va a cumplir. Total. Si esas dos cosas yo o pierdo ese saber que son verdad y que deben hacerse y que tienen una promesa que se va a cumplir, yo me flexibilizo, digo no, ¿para qué hago esto? Y me empiezo a buscar las excusas habidas y por haber, empiezo a buscar pretextos que al final de cuentas me alejan del ideal de Es que a de mí me creyente, gusta el ¿no? cristianismo, a mí me gusta la palabra del Señor, pero hay cosas que yo no comparto. Empiezan los peros, ¿no? De la gente. Y ya lo hemos visto, ustedes que son expertos No, en pues la yo lo he Torá. escuchado hasta en la propia congregación. Claro, Eso entonces uno ve típico. que lo que está diciendo John Jairo, la ley, el Señor ahí nos está mostrando su amor, era para vida, era para Sí. cuidarnos, y sin la ley no hubiera llegado la gracia. Era Claro. necesaria Y- la ley, era Total. obligación, no era una imposición. Total. Y es algo importante entender, y retomo el inicio de este libro hermoso y maravilloso, porque a veces nos cuesta entender que el libro tiene un inicio, tiene un principio. Y si volvemos a lo que hablábamos cuando el Eterno sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó, que lo hizo recorrer ese camino que ahorita mencionaba John Jairo, y es esas situaciones que yo no me imagino, porque yo no estuve en ese momento, en esa época, no tengo ni idea qué será vivir en ese contexto, en ese momento histórico, porque ahora con lo que uno tiene ni siquiera alcanza a imaginarse eso. Pero obviamente no era fácil, pues uno lee en la palabra que se quejaban mucho. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día a todos nosotros? Que tú decías, no, así tengamos dificultades que no queramos, que sean muy complejas, pero uno, pues el nombre nos lleva a eso. Es necesario que lo vivamos, es necesario afligirnos, es que necesitamos afligirnos. Yo recuerdo tanto que hace como 2 años
en una sesión aquí hablaba acerca de la importancia del dolor. El dolor nos enseña a crecer. El dolor es necesario para fortalecernos y para aprender. Entonces, venía eso ahorita cuando hablaban todos mis compañeros y yo decía, eso hace parte de lo que, cuando hablábamos de el Eterno nos llevó por ese camino, mire, tan lindo y tan bello, que es lo que nos hace con las situaciones que vivimos. No es fácil y decimos, Dios mío, pero ¿por qué no me escuchas, no me quieres, me tienes olvidado? No, es que está construyendo un carácter conforme a la voluntad. Y no solamente eso, nos está protegiendo, nos está amando, porque lo mencionabas ahorita, si se hubiesen ido por el camino fácil, tenían que entrar en una batalla donde no estaban preparados o sea, el Eterno los estaba consintiendo. Les envió maná, codornices, su ropa nunca. Eso ya lo sabemos y lo hemos hablado acá. Y así todos nos quejamos. Exacto, y es mirarnos en esas situaciones. Claro, no es fácil porque la situación, la aflicción, nada, no es fácil. Pero, ¿cuál es el objetivo y hacia dónde apuntamos? En esa identidad, que logremos entender esa parte. Que logremos entender que el hecho de decir somos hijos de Dios o tenemos a nuestro Padre hermoso y bello, no, la vida es color de rosa y todo bonito, falso. Escuchaba una prédica esta mañana que decía, a ver, pongámoslo claro, si nuestro Señor, si nuestro Adón Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Jesús, lo vituperaron, iban en contra de él, todo lo que tuvo que pasar en esa cruz, además desnudo, porque era la cultura y los romanos lo hicieron, si los romanos lo hicieron, yo siempre he dicho esto, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Total. ¿Quiénes somos nosotros? De verdad nosotros nunca vamos a vivir lo que él vivió, jamás. Por muy dura que sea la situación, se los digo, por muy difícil. Y yo sí les puedo decir, yo siempre digo esto, yo tengo historias de horror en mi cabeza, porque llevo más de 20 años practicando psicología y ustedes no se imaginan las historias que tengo en mi cabecita. Pero jamás, nunca, lo que tuvo que vivir nuestro Señor. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos dentro de esa identidad. Imagínense en este poder, tener el poder de cambiar las consecuencias más duras y negativas que pueden pasar sobre su vida, y usted tener el valor para decir, no lo voy a cambiar porque el propósito que hay detrás de esto es más grande. Exacto. Y como me lo dijeron que ese era mi propósito, yo lo acepto. Exacto. Y lo hago. E entonces, incluso ahí, cuando uno mira ese nivel, uno dice, ninguno puede cumplirlo, pero precisamente nos demanda, ¿no? Que si yo digo yo creo en él, yo tengo muy claro que esa es la línea, esa es la línea la cual yo debería buscar y perfeccionar. Exacto. Porque me mandaron para eso. Mismo Jesús, pasa de mí esta copa, y al ratico dice, no, que sea tu voluntad. Exacto. Claro. Exacto. Y es entender que eso es amor. Lo que pasa es que entender cuáles son los propósitos. Nosotros solamente vemos el amor como lo bonito, lo tierno. No, eso es amor. Pues la misma palabra lo dice, amor es entregar. Él entregó a su hijo y la forma en que lo entregó, por favor, venir a hacerse un bendito mortal. Yo no sé si decir bendito, pero como nosotros, imagínense bajar de su gloria y morir en la forma que murió. Y lo hizo, lo entregó por nosotros. Nos redimió. Ya, exacto, a mí alguien me decía la semana pasada, nunca te olvides del amor que él tiene por ti, nunca, yo como que, uff. Entonces eso es entender que así estemos pasando lo que estemos pasando, que yo sé que es duro, estamos en esta carne, somos humanos, sí, es difícil, pero ahí es donde vamos con la identidad, familia, es ahí donde decimos, venga, eso es amar al Padre, eso es entender las leyes, los mandamientos. El Padre está diciendo, venga hijo, cumple estas normas. Si nosotros entramos a estudiar los mandamientos, vamos a darnos cuenta del para qué nos sirve eso. Lo importante que es, ¿y qué es eso? Son cercos de amor, es protección, es cuidado. Y uno dice, nadie me va a amar y me va a cuidar como lo hace él. Entonces, claro. Así vivamos eso, familia, eso es identidad. Y obviamente que yo lo haga por el otro. Identidad no es sentirme, el tema es eso, la orfandad, que la mayoría se sienten huérfanos porque no logran entender al padre realmente como como su padre, ¿ya? Porque no ha habido, no sé, yo no puedo entrar a mirar en cada ser humano, pero de pronto es eso, qué nivel de intimidad tengo con él, hasta dónde realmente he llegado con él, hasta donde realmente yo entiendo su palabra y entiendo lo que representa. Eso es identidad. Que el padre hoy me dice, pues mamita, le tocó esto es lo que hay,
pero que yo pueda lograr, primero que haya un contentamiento, me acuerdo mucho de ti con el contentamiento, que haya un contentamiento, ese gozo de poder decir, listo, vamos, gracias por esto, porque hasta esto tiene en mí, esto va a producir un fruto, que es lo que necesitamos. Correcto. Ya, que produzca un fruto, y esto me va a llevar a mí a entenderlo. Eso es identidad, y eso es lo que, como les decía ahorita, recuerden que esto es llevémoslo a la práctica, que cada uno lo haga en sus familias, que cada uno lo haga en su familia, en su comunidad, en sus lugares de congregación donde estemos. O sea, realmente, ¿en qué nos estamos basando esa identidad? Ahorita lo decías, lo perdemos con el mundo, nos dejamos llevar. Yo no me vi lo del Super Bowl porque a mí eso no me gusta ni nada de eso, pero escuchaba comentarios acerca de todo lo que hicieron y esa parafernalia, ese show, esa cosa como tan absurda que uno dice, o sea, es una burla a todo, es una burla al eterno, es una burla al ser humano, exacto, al ser humano, es una burla a tantas cosas, es lo que dicen en el Brihachat, a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo. Entonces, a eso es a lo que vamos con el tema de la identidad, y tú lo ejemplificaste muy claro, muy perfecto. Hay unas leyes, hay unas normas, ahí están. Y el Eterno es tan lindo como los papás y como cada papá debería ser. Es que yo no te estoy preguntando, hijo, si te gusta o no te gusta. Yo me acuerdo que sí pensé a mis papás, no, mi amor, yo no le estoy preguntando si le gusta o no le gusta. Yo no le estoy preguntando si usted quiere. Esto es lo que hay, mamita, esto es lo que hay. Mire que, esto es lo que hay. retomando el punto de que la identidad tiene que ver con ese reconocimiento del Creador, de su propósito, de su palabra, de su obra, que se manifiesta en los pactos, en los mandamientos, en el Mesías mismo se expresa ahí, y que nosotros creamos en eso, pues nos da fortaleza e identidad para Amén. seguir ese modelo, ¿no? Seguir el patrón. Y precisamente otro punto de la identidad que tocaste ahorita es esa concepción de tener un padre, de tener una familia, de reconocer de que si nosotros volvemos al patrón original de lo que significa ser papá y de lo que significa ser hijo, el hijo nunca sabe exactamente todo el propósito que el padre ha expuesto, depositado en él, o lo que quiere instruirlo y protegerlo y guardarlo y cuidarlo. El hijo nunca va a saber todo eso. Sí. Y es imposible que lo sepa porque el papá lleva años viviendo y el hijo apenas está creciendo. Entonces, todos somos hijos, tenemos un único papá, y ese papá sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y entonces a veces cuando cuestionamos lo que él permite que ocurra, porque hay cosas que a veces no es ni que él creó ya un mundo tan perfecto que es armonioso en cuanto a causa, efecto, transgresión, consecuencias, Solo hay dos caminos. que nosotros a veces ni sabemos que estamos transgrediendo. Exacto. No sabemos incluso él de qué nos libró, qué nos está quitando con lo que nos pasa, no sabemos nada de eso. Lo único que podemos ver es, en cierta manera, la zanahoria y en algunos casos la varita. Eso es lo único que vemos. Pero entonces es nuestro trabajo, sí, es estar siempre en esa reflexión constante de la relación que tenemos con Dios. Decía yo ahorita el tema de la importancia de obedecer, pero entonces recordemos que obedecer sin fruto, que era lo que tú decías ahora, realmente es religiosidad. Porque el fruto se ve reflejado en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones con los demás. Entonces, la relación con el Eterno no es una relación vana, nuevamente de cosas de listas de chequeo donde solamente nos preocupamos por yo cómo estoy, sino cómo me relaciono con los otros, y esas relaciones cómo se viven, si realmente estoy transformándome yo y en el lugar donde estoy también estoy inspirando esa transformación. Exacto. Que eso sería lo que llamaría, lo que tú estás diciendo ahorita, los frutos, ¿no? Entonces, y que el Brihacha, digamos, nos lo menciona en gran manera, que también la palabra lo dice, porque cada vez que la palabra decía ¿para qué es este mandamiento? ¿Cuáles son sus consecuencias? Al final, cuando usted analiza eso, se da cuenta de que la armonía del pueblo de Israel en el desierto dependía de que si cumplía los mandamientos, las cosas iban a salir bien. Cuando no los cumplía, empezaba a tener consecuencias. A Yeshua le preguntaron, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Yeshua contesta, escucha Israel, primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. O sea, los mandamientos que entregó el Creador los dividió en dos. No es que sean nomás dos, sino que los dividió en dos. La relación con el Eterno y la relación con tu prójimo. Exacto. ¿Sí? Ahí se basa todo. Si nosotros, como decían ustedes ahorita, nosotros no solamente decimos
sino que aplicamos en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones, pues ahí vamos a ver los frutos que dicen ustedes, es cierto. Ustedes tocan una puerta para que, ahorita decían ustedes que obviamente el tema central es la identidad, pero eso nos acerca al tema de que viene, ¿qué pasó con ese pueblo que fue apartado? Sí. Porque después ya no estaban cerca de Dios. Entonces esa historia pues creo que es la puerta para la próxima semana, ¿cierto? Y quería con esto llegar a Deuteronomio 26:17, dice: has declarado solemnemente hoy que Adonai, o sea que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Amén. Y Adonai, o sea Jehová, ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Espérate un momentico. Declaró que éramos el pueblo de él, pero con una condición, porque es que nos paramos al frente del monte Sinaí, él nos entregó el contrato, ¿cierto? Donde están las promesas y nuestros deberes, y el pueblo dijo una sola voz, vuelve y repite la escena. Unidad. A una sola voz dijeron, nace Benisma, haremos y obedeceremos todo lo que tú nos estás indicando. Amén. Entonces a partir dice ahí, ustedes hoy han declarado que yo soy su Dios. Amén. Y que andarás en mis caminos, y que guardarás mis estatutos, mis mandamientos y mis decretos, y que escucharás siempre mi voz. Así es. No tu voz, sino la mía. Y Adonai, o sea Jehová, ha declarado que hoy tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, Wow. Qué bello. como te lo he prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para lor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Y si esto no nos basta, hay una frase en hebreo que dice Hasá, Hasá, Beni, Hasé. Esfuérzate, esfuérzate y seamos esforzados. ¿En qué momento nos perdimos? Esa es la pregunta para la próxima. Claro. ¿En qué momento nos perdimos? Cibernautas, el regreso a casa no se trata de los pies, no se trata de caminar con los pies, sino con el corazón. Se trata de que realmente se me fue la palabra, ayúdenme chicos, cuando lo del prepucio por el corazón se me fue. Circuncidar, gracias, que circuncidemos el corazón, no es con los pies. Y es de reconciliación, no es individual, es de reconciliación con el Eterno, es de mirarnos como pueblo, es de lo colectivo. Retornar al lado de él. Amén, retornar al Padre. Volver al origen. Amén. Correcto. Cibernautas, como siempre lo bueno se termina, pero feliz, estamos muy, muy gozosos, muy agradecidos con nuestro Creador porque estamos nuevamente aquí, porque nos permite retomar todo esto tan bello y es reafirmar nuestra identidad para aquellos que no la conocen o bueno, están en eso, ¿quién soy? Nada, encontrémosla, busquémosla. Todo el tiempo debemos estar en ese proceso y sobre todo eso, reconocer que hay un único Dios verdadero. Amén. Bueno chicos, para despedirnos, ustedes saben que me encantan que dejen unas perlitas. Ya la dije. Sí, ya la dije. Amén. Ay, Dios. Ya salí. Hágale, Johncito. Bueno, Si vio que ahora yo le dije está muy callado y cuando la soltó. No, pues no quería pero ni parar. No, imagínese. No, y lleno de sabiduría. Estaba Sí, estaba. Él estaba ahí. Sí, yo te vi ahí Con como sabiduría y como- analizando muy bien. Reflexivo y Buscando pensativo. información. A ver, yo, digamos, más que hoy, digamos, la perla es, creo que como estamos arrancando con el tema de sentar la base de las conclusiones de la identidad, y yo me acuerdo tanto, y no sé si fue en la casa de mi familia o en el colegio, donde decían que uno tiene que tener claro quién es, de dónde viene y para dónde va, que son preguntas existenciales, ¿no? Sí. Y la palabra de mi rey define eso. Y eso es lo que, digamos, si queremos encontrar una respuesta a quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, pues la palabra lo dice y creo que es el manual de instrucción más adecuado para ello. Y hemos perdido la identidad, adelantando un poco la respuesta que te decía, ¿cuándo nos perdimos? Desde el momento en que nuestro orgullo, nuestro envanecimiento dijo, yo creo que hay una forma diferente a esa
a encontrar mi sentido y propósito de vida. Entonces, hice otra elección y si dirán, no, pues entonces estás diciendo que todo nació o surgió desde Adán y Eva. Sí, pero es que eso es una figura que todos vivimos, es decir, eso se dio allá, pero todo ser humano vive eso, se envanece, se aparta y nuestro trabajo es regresar, retornar, volver a rectificar, volver a esa identidad que desde un principio el volver Eterno al siempre ha Génesis. querido que pase. Volver al Génesis. Amén, así es. Bueno, yo con lo que estaba hablando John Álvaro, el tocayo, me acordé de Génesis capítulo 6, versículo del 7 al 9, dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No voy a seguirlo leyendo porque es un poquito más largo, pero es así. Y esa es la declaración de identidad. Claro, es el problema de lo que estaba hablando Adrianita es que nuestra identidad está en el celular, nuestra identidad está en el alcohol, nuestra identidad está en cosas que no tienen que ver con la verdadera identidad, pero cuando tenemos esa identidad en el Padre, no nos vamos a perder y el camino a casa va a ser un GPS el Señor, sí, porque Él mismo con sus cuerdas de amor nos va a acercar. Cuando tenemos dificultades y lo que tú hablas del contentamiento, que lo tenemos todos porque todos vivimos situaciones difíciles, yo a veces en situaciones del hogar que ustedes conocen, yo siento un gozo y me río y le digo, Señor, porque te tengo a ti. No dependo del jefe, no dependo del empleo, dependo de ti, porque tú bendices a mi jefe para que él me pueda pagar a mí el salario. Amén. ¿Sí o no? Él le provee Así a es. él le provee a él. Ustedes saben que Dios es bueno con misericordioso con todos, sí. Y si no le diera bendición a mi jefe, él no me podría pagar a mí. Y eso me hace feliz, eso me llena a mí saber que no dependo solamente de un trabajo, porque el trabajo tarde o temprano se acaba. Yo ya lo viví en plena pandemia, 2020, me llaman y me dicen, la universidad no está produciendo, vamos a tener que prescindir de tu trabajo, el vicerrector va a hacer las 2 funciones, un bebé de 2 meses de nacido. Wow. ¿Yo qué hice? Aleja, vamos a orar. El día anterior habíamos estado levantando las manos diciendo Dios es bueno. Al otro día no era bueno, no era malo el Señor, seguía siendo bueno porque Él sigue siendo Dios. Claro. Aleja, ayer, literal, ayer era un jueves, porque todavía tengo la fijación del día que me llamaron. Entonces no lo he superado. El día anterior, jueves, dando gracias al Señor porque había llegado la prima de Navidad, había llegado el salario y Aleja también, y entonces contentos. Y el viernes me llaman como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana para decirme que no continúo. Entonces, Aleja, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. El Dios que nos proveyó con un empleo nos va a sostener. Amén. Y sentémonos con un cuaderno a planificar hasta cuándo nos va a durar el dinero, porque no podemos ser malgastadores, pero total. Es darle gracias a Él y entender de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Amén. Amén. Así es, cibernautas. Recordemos que tenemos un Padre, es importante eso. Cuando hablamos de volver a Él, de retornar a casa, es volver al Padre. Recordemos un poco la parábola del hijo pródigo. Ya, mirémonos desde allí también, desde esa postura. Hemos querido hacer lo nuestro, pero no hacer spoiler para la próxima semana. Ese es el spoiler. Ay, perdón, hasta allí me quedo. Familia, tenemos un Padre. El Eterno los guarde y los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuaremos próximo miércoles, si el Padre lo permite, a las 6 de la tarde, aquí, a través de la www.laestaciondelcielo.com o en Facebook, en la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo. Los queremos mucho y gracias. Chao, chao. Shalom, shalom a Feliz todos. noche. Mil bendiciones. Que Dios el les Eterno bendiga. los guarde y los proteja. Los dejo en compañía de Daniela Murillo. Daniela Murillo Hoy me toca salir. tiene el programa Soplando Vida, que también ya regresó, que nuevamente está entre nosotros también. Soplando Vida inició la semana anterior y vamos a tener con Daniela Murillo, vamos a tener un programa de mucha bendición que se llama Atención Plena para una vida con propósito. Soplando Vida con Daniela Murillo, para que no se lo vayan a perder.
aquí a través de www.laestaciondelcielo.com. Gracias a todos los que se ciberestacionaron. Un abrazo. Saludos a mi amigo Fernando Alarcón, que nos mira y nos escucha desde Miranda, Cauca. Un abrazo, bendiciones para todos. Dios les guarde. Shalom, shalom.